¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Es el Padre Juan Carlos, como siempre aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por seguirme. Muchas gracias a las personas que han manifestado su interés en conocer los temas, en hablarme de los temas, pero también en sugerirme algunos temas que pueden ser interesantes para compartir. Quisiera hablarles ahora de un fenómeno que es cada vez más creciente y yo pienso que necesariamente tenemos que intervenir todos para ayudar. Es el tema de la generación de cristal, es decir, estos jóvenes nacidos después del año 2000 que están entre los 11 y los 24 años, mm, es, una, es un segmento de la población que se caracteriza por una debilidad emocional y a veces física en muchos sentidos. Y en realidad este texto, ese término, fue acuñado por Montserrat Nebrera, que es una filósofa española. Y quizá desde su trabajo como docente le ha permitido ver cuáles son las características de esta nueva generación que nosotros estamos viendo, que llamamos generación de cristal. Ellos son más sensibles, más vulnerables, más necesitados de atención y sobre todo tal vez vengan de una crianza sobreprotectora y por esa misma razón entonces se encuentran como en una encrucijada de repetir los patrones culturales de sus padres o realmente imbuirse en estos patrones culturales nuevos que están llegando y de los cuales ellos son herederos legítimos y de primera línea. Ellos son, digamos así, propensos a una baja autoestima, toleran muy poco la crítica y demandan mucha atención constantemente. Es decir, están como centrados un poco en su ego y además tienen una gran inseguridad a la hora de tomar decisiones. No los vamos a criticar ni los vamos a destrozar. Yo pienso que uno de los mejores servicios que podemos prestarle a los jóvenes de este momento es entenderlos. Estamos exigiendo que ellos nos entiendan a nosotros los grandes, pero nosotros los grandes tenemos que entenderlos a ellos porque tenemos más experiencia de la vida, tenemos más conocimientos y podemos ayudarles realmente. No se trata de que se parezcan a nosotros porque somos una generación anterior con unos valores y con un pensamiento específico, pero ellos también tienen unos valores. Por ejemplo, ellos se niegan a ser felices todo el tiempo. Ese concepto de que todos quieren solamente la felicidad no es cierto. A veces ellos mismos nos sorprenden. Me sorprendo también que el tema del sexo como una situación que los ponía contra la pared, o que nos ponía a nosotros al menos contra la pared en muchos de los diferentes niveles o planos de comunicación o de relación, para ellos el sexo no es un problema en el sentido estricto de la palabra. No es que sean inmorales, sino no es una gran preocupación. Hace parte de la vida cotidiana, hace parte de la vida diaria, pero no es la gran preocupación de ellos. Eso sí, tienen unos conceptos morales diferentes y no necesariamente malos, ¿no? Para ellos el sexo o la orientación sexual son situaciones que hay que negociar, con las que hay que hablar, a las que hay que encarar. Y por esa misma razón ellos también tienen una visión de la sexualidad muy distinta. Pero no nos quedemos solamente en ese aspecto, es decir, me parece que hay una inseguridad en muchos sentidos y esa es la que vale la pena a la que nosotros le prestemos atención como adultos, como formadores, como padres de familia. Tengo este video que ustedes están viendo allí en pantalla junto a mí de una influencer de TikTok que se llama Andreita Moreno. Es la historia de un niño adolescente que con engaños alguien le quita el teléfono y lo va llevando poco a poco a uno de los peores sitios de la ciudad de Bogotá, donde podía correr mucho peligro por la inseguridad que reina en aquel sitio. En ese juego de la gallina ciega, es decir, cuando a uno le dan muchas vueltas como para hacerlo perder, ¿se acuerdan los mayorcitos, los que ya tenemos años, que jugábamos a la gallina ciega? Nos daban unas vueltas un poco para perdernos y para que perdiéramos el equilibrio. Pues muy bien, en ese juego de la gallina ciega se lo fueron llevando poco a poco a una zona peligrosa de la ciudad. Ahí están viendo ustedes el sonido y las imágenes de este TikTok de Andreita Moreno. A ver si escuchan un poquito el diálogo que está teniendo con él y noten
como ella es muy conciliadora, está en actitud de ayudar, en actitud de entender ese niño que llora porque ha perdido el teléfono. Esta generación de cristal, que también en otros, digamos, en otros contextos se llama generación Z, es característica de esto. Vamos a decir unos elementos más sobre esta generación, pero miren un poco el video, como ya le encuentro con la madre. Miren ahí, exacto. Como ella, hombre, llora igual que su muchacho y es apenas natural. Quiero decirles que es muy importante que los entendamos, que los escuchemos, que les ayudemos, pero que no los condenemos. Hay una corriente muy fuerte en las redes sociales para criticarlos, para decirles que no sirven para nada, que no aportan nada al mundo, etcétera. No, ellos, como nosotros, igual tienen unos valores y están desarrollando una personalidad, y eso es lo que tenemos que ayudar. Por la presión social y cultural que en ese momento estamos viviendo, pues hay una exacerbación de las características y una fragmentación de la identidad de ellos. Unas veces los vemos normales, simpáticos, llenos de vida, otras veces los vemos tristes, con una autoestima muy bajita, con situaciones emocionales que podrían resolver de otra forma. Se entretienen con las redes sociales porque a veces el mundo que está allá afuera no es un paraíso. Les parece que es un infierno, les parece que es muy exigente, les parece que les hace daño, que los hiere. Entonces nos encontramos con toda una generación a la que debemos mostrar que el mundo no es su enemigo, que el mundo no es tan malo, que estar afuera, es decir, a la intemperie, es importante y es necesario. La intemperie es importante porque te obliga a sacar las resistencias que necesitas para poder enfrentar el mundo como él es y no como te gustaría que fuera. Por eso es importante que ellos no se queden encerrados en su pequeño mundo, sino que accedan al mundo real. Hay una corriente opuesta a la que mencionaba hace un instante, de aquellos que queremos que ellos salgan, que ellos interactúen con la naturaleza, que ellos toquen los árboles, que se suban a los árboles, nosotros lo hicimos, que gocen con el agua, que gocen con un aguacero, es decir, que salgan del teléfono a la vida real y la vivan. Creo que esa es nuestra mejor aportación, pero también hay otras cosas que valdría la pena recordar de ellos, y es que tienen una falta de referentes sólidos para su vida moral, para su vida ética y para la toma de decisiones. Yo creo que ellos se alejan más de los adultos, tanto en cuanto queremos dominarlos y dominar su mundo. Tenemos que ayudarles a tener autonomía. Ciertamente no podemos dejarlos solos, pero también tenemos que darles la oportunidad de que ellos vayan eligiendo qué es lo que nosotros les ofrecemos. Miren, muchas veces nosotros los adultos queremos ofrecer cosas a los jóvenes porque pensamos que son importantes, pero a ellos no les interesa. No les interesa no porque sean unos desagradecidos, unos groseros, etc. No está en la órbita de sus necesidades. Y eso nos toca comprenderlo a nosotros los adultos. Recuerden que nosotros somos los que tenemos que exigirnos frente a ellos. Alguno no estará de acuerdo conmigo en este momento y dirá, bueno, este discurso se dañó. No, nosotros los grandes sí tenemos la responsabilidad de ayudarles, pero somos nosotros los que tenemos que intentar de comprenderlos y de ayudarles a pasar esta etapa tan difícil de la vida como es la adolescencia. Yo digo siempre que si la adolescencia no pasa, nos mata, acaba con nosotros. Un elemento importante también es la dramatización de la vida a través de las redes sociales. Ellos ven cómo la vida es asumida por diferentes roles, el que llora, el que es fuerte, el que ataca, el que se impone, el que es débil. Eso lo están viendo en todas las series de los diferentes streamings. Particularmente Netflix ha contribuido mucho a generar toda una sociedad rendida a las series en donde se notan todas estas situaciones de la existencia humana. Y bueno, yo creo que son un buen diagnóstico también, o sea, que no solamente están ganando dinero, sino que también están aportando algo a la cultura popular. Esa dramatización en la vida, de la vida en línea, ese actuar frente a la cámara, ese llorar frente a los otros, cuando se encuentran, por ejemplo, en público y tienen que expresar sus sentimientos, eso que a veces parece muy teatral, tenemos que enseñarles a ellos a encontrar un equilibrio
entre sus sentimientos y el mundo que está afuera, el mundo real. Aquí tendríamos que trabajar como quien intenta pasar los peces de una pecera a la otra. No sé si ustedes han visto cómo los que venden los acuarios tienen que trasvasar el agua y los peces, y entonces ellos tienen que pasar los peces con su respectiva agua de un lugar a otro, de un lado a otro. Y yo creo que nos toca hacer esa tarea, es decir, ayudarles a ir entendiendo cómo es el mundo que está afuera y asimilar el mundo que está adentro, para que no haya ninguna descompensación entre lo uno y lo otro. Y por eso nos toca estar pendientes, no para vigilarlos, sino para ayudarles. Esto afecta la percepción de la realidad que ellos tienen. Miren, aquí mismo en la ciudad, hace unos meses atrás, yo veía un muchacho que seguramente él diseña su ropa y él salía modelando su ropa. Un poco femenino para su masculinidad, pero solamente es una cosa exterior de la percepción que uno puede tener de él. Pero yo digo que el chico, que no sé, no lo volví a ver, eh, estaba haciendo algo bastante valiente y bastante bizarro. Es decir, estaba intentando mostrarle a la gente, mira, uno puede diseñar su ropa y puede mostrársela al que sea y pues, ir por la calle con ella y sentirse orgulloso de lo que está aprendiendo, de lo que está haciendo. Muchas gentes tal vez no lo entenderían así y lo criticarían, tal vez lo mirarían de reojo. Es eso el problema. Nosotros somos el problema. No hemos sido capaces de entender que el mundo es diverso, que el mundo es complejo, que no podemos ser iguales. Y en ese mismo orden de ideas, una homogenización de la sociedad siempre ha sido peligrosa. Y las sociedades conservadoras en ese sentido son muy peligrosas, porque tienden a quitar las diferencias y a dejarnos con un solo aspecto de la vida que no siempre es el mejor, que incluso puede ser moralmente bueno, pero no necesariamente un espacio feliz. Habría que pensar también eso, si queremos la bondad o queremos la felicidad. Y tendríamos que juntar ambas cosas. La bondad debería conducirnos a la felicidad. Miremos ahora cómo en este orden de ideas ha aparecido un fenómeno que esta semana la Universidad de Oxford calificó como de brain rot, es decir, de cerebro podrido. Los chicos de esta edad consumen mucho contenido de muy mala calidad. Y la preocupación surge cuando intentamos mostrar que el Internet, que las redes sociales deberían ayudar a crear y a generar modelos de pensamiento más profundos y tal vez más críticos con la sociedad en la que vivimos. Pero le estamos pidiendo peras al olmo. Porque lo que buscan las grandes redes sociales es precisamente los cerebros podridos, es decir, aquellos que se entretienen con materiales de muy baja calidad, de muy baja factura, con mensajes muy pobres y muy elementales que no incitan a la profundización de los conceptos. Atención, cualquier mensaje de los seres humanos tiene un concepto profundo en su interior. Pero estamos hablando del efecto nocivo que puede tener el que estemos horas y horas y horas expuestos a un material fotográfico o material fílmico que no tiene ninguna relevancia, que no tiene nada. Bueno, mucha gente se la pasa riendo toda la tarde, pero no logra aprender absolutamente nada. Y es importante el valor del aprendizaje. Esto afecta a muchos millennials, no solamente a los de la generación de cristal, y podríamos decir que esta frase, que se llama brain rot, está bien caracterizada en este video que les estoy presentando. Miren ustedes, estos chicos se pusieron unas hojas en el rostro y van en una motocicleta. Miren cómo 9.5 millones de personas han reproducido este video. Cuando nos encontramos otros contenidos que son muy interesantes, que vale la pena seguir, que no tienen ningún valor, que no son vistos, incluso hechos con mucho sacrificio, con mucha investigación, con una profundización intelectual, y sin embargo no tienen vistas, no tienen público. Eso también es un poco triste, porque tenemos que producir también elementos de calidad, incluso para el entretenimiento.
El entretenimiento debería ser una oportunidad también para aprender, para conocer y para ser mejores seres humanos. La frase cerebro podrido pues designa la preocupación que despierta la exposición, la sobreexposición de un tiempo muy prolongado de una cantidad de contenidos de baja calidad en línea, especialmente en dos redes sociales, que son TikTok y la otra de Meta que se llama Instagram. Síntoma de un mundo que estamos viviendo, así lo ha calificado la Academia de Arte y de Ciencia de la Universidad de Oxford, que es la encargada, ese departamento es el encargado de decir qué está en tendencia y qué conceptos están afectando a la sociedad. Este diagnóstico es sobre el estado de la mente y del intelecto como resultado del consumo de ese tipo de contenido tan superficial, tan pobre y tan trivial. Aunque en realidad eso es un concepto que proviene desde el año 1854 de David Thoreau. Este filósofo se congraciaba mucho de ver que la sociedad inglesa era muy preocupada porque no se pudrieran, las papas. Y entonces dice él, están muy preocupados porque se están pudriendo las papas, pero no están notando el vacío mental e intelectual de los cerebros que se pudren. Es una acotación que él hace, digamos, en el año 1854 en un libro que se llama Walden y que seguramente que toca el tema, pero a partir de la política y de la situación social de esa época, de la Inglaterra del siglo XIX. Esta frase que ganó importancia en el 2004 nos muestra que los de la generación Z y los de la generación Alfa, unos nacidos entre 1995 y el 2005 y los otros nacidos del 2010 al 2020, hace un intensivo uso del Internet para el entretenimiento, pero es un contenido vacío que no llena el alma, que no produce nada, que no da, sino entretenimiento. La palabra entretenimiento es muy curiosa porque significa tener algo entre mientras llega otra cosa. Y mientras llega otra cosa que puede ser más interesante o más valiosa, sin embargo, lo que llega es de lo mismo. Entonces estamos frente a una situación en que no hay una dialéctica. Es decir, podemos divertirnos, podemos utilizar el tiempo libre, podemos pasarla bien con un mensaje que nos llame la atención, pero habría que escalar a conceptos mucho más profundos, a experiencias mucho más interesantes y más enriquecedoras desde el punto de vista intelectual. Finalmente, como para hablar un poco y ir cerrando este ciclo de la generación de cristal, tenemos que decir también que tienen unas características muy positivas. La primera, ellos aceptan más fácilmente a las personas en sus diferencias. Incluso empezamos hablando del tema de la sexualidad. Ellos aceptan más las personas que están hablando desde la perspectiva de su condición de homosexual o de lesbiana. Y les parece normal aceptar a las personas en su condición sexual, en su orientación sexual distinta del resto de los mortales. Eso me parece que es algo muy positivo. Pero también me parece muy positivo es que se vislumbra una preocupación por el planeta, sobre todo por salvar el planeta de esta debacle en la que lo estamos metiendo poco a poco con el consumo. Yo creo que esta generación tiene una representante muy importante en Greta Thunberg, que es esta niña sueca que por otra parte tiene el síndrome de Asperger. Esta niña que habló de los viernes sin escuela se ha convertido en un símbolo de toda esta generación que está muy preocupada por dos ítems fundamentales, que son los animales, el cultivo de la naturaleza y los animales, y el equilibrio del desarrollo o del progreso con relación al planeta. Es decir, cómo el progreso y el desarrollo son conceptos que tienen que quedar ya pasados. El planeta no necesitamos crecer económicamente más. Tenemos que conformarnos con lo que hay para cuidarlo. No tenemos necesidad de producir más carros, ni siquiera eléctricos. No tenemos necesidad de producir más ropa, hay suficiente ropa. No tenemos necesidad de llegar a más bienes de consumo. Eso lo están enseñando ellos y a mí me parece importante ser un eco del pensamiento de esa generación de cristal que criticamos a veces un poco
simplemente por las manías, por la inseguridad, por la incapacidad de resolver situaciones muy complejas. Pero ellos están enseñando algo muy importante, y es que el cambio climático es una responsabilidad de absolutamente todos. Si no cambiamos las costumbres de consumo, entonces ellos no van a tener un futuro, ni un planeta para ellos tampoco. Es triste prometerles que son los dueños del planeta, que son los que heredarán el planeta de nosotros. Es triste decirles eso para luego mostrarles que no van a tener nada. Vale la pena que reflexionemos, porque estos chicos que están en este momento de la generación de cristal, la generación Z, la generación alfa, estas nuevas, digamos, intelectualidades y mentalidades, van a querer un planeta mejor para ellos y para sus descendientes. Y nosotros no estamos haciendo la tarea. Es decir, el mundo no está haciendo la tarea por ellos. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que ofrecerles un mundo agradable. Tenemos que comprenderlos. Y más que criticarlos, es ayudarles a encontrar una personalidad sólida con unos valores que se ajusten a esa personalidad sólida. Es decir, que sean capaces no solamente de aceptar a los demás, que además de trabajar por la necesidad del planeta, sean capaces ellos mismos de desarrollar una intelectualidad, una inteligencia colectiva que resuelva los grandes problemas del planeta y de las grandes necesidades del ser humano. Recuerden que son muchas las poblaciones del mundo que no han resuelto ni siquiera la básica necesidad de la seguridad alimentaria. Estos chicos van a ser la clave para resolver todos esos problemas sociales, y ellos van a empezar a enseñarnos algo importante que nosotros hemos olvidado, y es que hay que ser críticos para poder cambiar la historia. Muchas gracias. Espero que todo esto que hayamos hablado hoy les sirva para tomar sus propias decisiones y sacar sus propias conclusiones. Aquí los espero, como siempre, en Habla Juan.